histrión, excesivo, carismático actor, mal intérprete, genio. Estas son algunas de las definiciones que se han dicho y se dicen de Nicolas Cage. Cage ha traspasado la barrera de ser un mero intérprete. Se ha convertido en un icono, una especie de misterio que en este programa de Irrando vamos a intentar resolver. Astiberri ha publicado el libro cómic Las 100 primeras películas de Nicolas Cage, que es un repaso tanto a la carrera como a la vida del actor. El libro cuenta con los dibujos de Paco Alcázar y los conocimientos sobre Nicolas Cage de Torío García, uno de los grandes expertos en el actor de España y el mundo, y el autor de la Nick Cagepedia, la mayor web de información sobre el actor de España. Hoy en Irrando hablaremos con Torío García del cómic, la Nick Cagepedia y Nicolas Cage, intentando hacer justicia sobre un actor que si no existiera, habría que inventarlo. Pues aquí tenemos a Torío García. Hola, Torío. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar, pues hablar obviamente, de Nicolas Cage, que es el protagonista del programa de hoy, y del libro y de la Nick Cagepedia, quería que nos resolvieras a la gente que está escuchando pues un gran misterio, digamos, que es ¿qué tiene Nicolas Cage? Digamos que es un actor absolutamente único en la historia del cine. Un hombre que es amado y odiado, que es estudiado, que cada cosa que hace es mirar al milímetro, que levanta absolutas pasiones de un lado a otro. O sea, ¿por qué Nicolas Cage levanta estas pasiones y por qué es tan único en la historia del cine? Bueno, supongo que cada persona desde su punto de vista tendrá su propia teoría. Yo que llevo ya muchos años siguiéndolo y, por decirlo de alguna manera, estudiándolo, creo que parte es porque él es una rara avis en lo que es el contexto en el que se mueve. Es decir, él se mueve dentro de... Ahora digamos que su carrera ha tenido muchas etapas, pero durante cierto momento se ha movido en el cine mainstream hollywoodiense, o sea, ha sido una gran estrella y al mismo tiempo venía de hacer un cine independiente y además de tener un estilo muy identificable, muy arriesgado. O sea, creo que es una persona que arriesga, a veces sale bien, a veces sale mal, pero siempre pone eso de su parte. Entonces, muchas veces, pues, o puede ser que ese estilo suyo, que esa parte, que eso que él pone, te entre, no te entre, encaje más o menos con la película, pero desde luego sí que me parece que es único porque nadie más arriesga de esa forma, pues eso, en películas, en superproducciones o en dramas, a utilizar pues recursos propios del cine mudo, del cine expresionista. Creo que no hay ningún actor que haya tenido de su talla que haya decidido ir por ese camino o no tanto al menos por ese camino de una forma con tanto compromiso. Y cuando oímos de Nicolas Cage ya últimamente, luego veremos que todo esto no es tan cierto. Bueno, aquí no estamos de acuerdo. Voy a decirte que no es mi opinión lo que te voy a decir, pero gente más joven dice, prototipo de mal actor, dicen siempre, Nicolas Cage, Nicolas Cage. Ha habido una etiqueta de que su forma de actuar, que es muy personal, muy particular, es mal actor. Tú que has estudiado tanto a Nicolas Cage, que le has seguido tanto tiempo, cuando ves que se asocia exactamente Nicolas Cage y mal actor, ¿qué piensas? Bueno, siempre a mí me ha costado mucho, digamos, como elaborar una teoría así muy amplia, pero para empezar creo que hay que partir de que, o sea, actuar es algo que no puede medirse en un grado de bien o mal. O sea, al final el eje en el que suele medir eso suele ser en cuánto de naturalista tiene una actuación y cuánto no, ¿no? Es, digamos, como la opinión mayoritaria es no cuanto más natural o más parecido a la realidad sea la forma en la que un actor interpreta, es mejor. Bueno, eso es una opinión, pero realmente, o sea, actuar bien o actuar mal, creo que no depende del parámetro por el que tú lo quieras medir. Claro. Y dado que Cage pues tiene esta forma de interpretar que desde luego, aunque él quiere a veces y se acerca al naturalismo en ocasiones cuando le apetece, pero él siempre tiende a otras cosas pues quizá más teatrales o más de, pues eso, que no están tanto dentro del naturalismo o dentro de lo que, bueno, pues a partir de cierto punto en Hollywood, lo que el estándar pues es utilizar el método, ¿no? Parecerse a la realidad. Y Nicolas Cage huye de eso y en parte una de sus grandes influencias, por ejemplo, él muchas veces cita pues artistas plásticos de vanguardia, pues yo qué sé, en la pintura, por ejemplo, hace siglos que el naturalismo se abandonó porque se consideró que pues para eso ya estaba la fotografía y había otras formas de expresarse. Son peores artistas
los artistas expresionistas o cubistas o dadaístas son peores que un artista que pinta cuadros hiperrealistas. Pues bueno, depende de con qué parámetros lo mides. Sin embargo, en el cine, en la actuación, al contrario que en casi cualquier otro arte, por decirlo de alguna manera, eso ha ido al revés. O sea, en los inicios era todo mucho más, o sea, se permitían como muchas más licencias y a partir de cierto punto se empieza a estandarizar, al menos en lo que hablamos en el mainstream estadounidense. Ya si nos vamos a otras cinematografías o a otros países o a otro estilo de cine, bueno, es hablar de otra cosa. Me refiero al cine como industria de Hollywood, por ejemplo. Sí. Ahí ha ido al revés, ha ido de partes como de cine clásico mucho más experimental o mucho más arriesgado hasta que al final el mainstream sea una cosa más estándar y natural. Y claro, ahí pues Nicolas Cage muchas veces no encaja en ese estándar, por lo que la conclusión fácil y rápida es de Nicolas Cage es un mal actor. Neumano también, y ahora entraremos, esto sirve para entrar para el libro, su filmografía también manda ese tipo de interpretación. Me refiero a películas como Arizona Baby, Corazón Salvaje, Cara a Cara. No puedes poner a un actor que quiera ser muy sobrio y muy naturalista, necesitas a alguien que sepa arriesgar y que sepa el exceso, con lo cual la filmografía de Nicolas Cage, digamos, que está justificada ese tipo de interpretación. Digamos que otro actor no podría hacer. El caso de Arizona Baby es clarísimo. Yo creo que ningún otro actor del mundo hubiera podido protagonizar Arizona Baby si no fuera Nicolas Cage. Sí, bueno, claro, es lo que digo, que muchas veces, o en una gran mayoría, sus películas demandan o sea, su estilo de actuación. Entonces, cuando se da esa simbiosis entre su estilo y el tono de la película o directores que saben sacarle jugo a esa actuación, no podemos hablar de que sea un mal actor. Es verdad que muchas veces a lo mejor el tono de la película no pega con su estilo o bueno, o sea, se mueven, no están en la misma onda la película y Nicolas Cage. Eh, Muchas veces, pues a veces sí que es verdad que la película se resiente, pero hay muchas otras veces que la película parte de una premisa tan baja que al final casi el único aliciente que tiene es ver a Nicolas Cage haciendo lo suyo. O sea, hay muchas de estas películas, sobre todo de la última etapa, que son películas como muy normalitas, muy serie B, thrillers y demás. Y al final el aliciente que tienen es de, bueno, la peli no me está gustando mucho, pero Nicolas Cage está haciendo lo suyo y bueno, pues es el punto en el que en que puedes disfrutar muchas de sus películas. Bueno, y aquí llegamos al principal motivo de este programa, que es Nicolas Cage, pero también es el libro cómic que has publicado junto con el dibujante Paco Alcázar, que son las 100 primeras películas de Nicolas Cage, que edita Steve Berry, y es un libro que, aunque se titula Las 100 primeras películas de Cage, vamos a ver las 100 primeras películas de Cage, pero también vamos a ver su biografía, pues, sus manías, sus rezas y todos por los fantásticos dibujos de Paco Alcázar. Y lo que estamos viendo es que, digamos que Nicolas Cage es realmente muy querido, ¿no? Porque el libro, aparte que ser estupendo y muy divertido y muy interesante, realmente ha sido un éxito. Porque si nos miramos, estamos diciendo que es un actor muy único, Nicolas Cage, pero no había tampoco ningún libro dedicado exclusivamente a él. Y este libro en español y de España, que se dedica a un actor norteamericano tan especial, está siendo, pues, me está gustando mucho, en parte porque se está demostrando el cariño que se le tiene a este actor. Sí, la verdad es que esto ha sido un poco de sorpresa, porque es cierto que no había precedentes, al menos en el mercado español, de un libro así. Cuando estábamos trabajando en el libro, Paco y yo muchas veces pensábamos que no sabíamos qué iba a ser la respuesta. O sea, sabíamos que hay una base de fans que iba a responder. Fans de Nicolas Cage o fans del propio Paco Alcázar, que también, pues bueno, es un dibujante con cierta trayectoria Sí. y estaba claro que ahí también era un sitio al que podía ir dirigido, pero la parte más de fan de Nicolas Cage no sabíamos cómo iba a calar. Y bueno, pues eso, se ha agotado ya la primera edición, está en marcha la segunda edición y estamos muy contentos porque parecía algo que, bueno, era una apuesta y parece que ha salido bien y efectivamente, o sea, yo como administrador de la Nick Cagepedia, pues sí que he tenido mucho contacto con muchos fans de Nicolas Cage, pero no era consciente de hasta qué magnitud, pues eso era algo de círculos muy determinados, muy concretos, o podía ser ampliable a un público más grande. Y tú que, hombre, te conoces más que muy poca gente en España la filmografía de Nicolas Cage, cuando has empezado a hacer el libro y has repasado película a película,
¿Qué te ha parecido, digamos, has descubierto algo que no conocías de la carrera de Nicolas Cage o, digamos, o has descubierto otra faceta o has visto, mira, esta filmografía que siempre parecía que era más irregular, en realidad no es tan irregular, no sé cuánto, porque hay que recordar que Nicolas Cage pues que tiene películas de culto, digamos. Por ejemplo, el remake de The Wicker Man, que fue muy mal recibida, poco a poco está recibiendo un estatus de culto. Pues esa es una película muy Nicolas Cage. ¿Qué has descubierto volviendo a repasar estas películas, esta filmografía de Cage? Pues la verdad es que ya lo que era la filmografía yo ya la tenía vista toda de antes de empezar con el libro. Lo que sí que he hecho para el libro es volver a verla de nuevo, pero esta vez en orden cronológico. Y ahí sí que he descubierto Sí. o he visto mucho más claro, o sea, lo que es la trayectoria vital de Cage, sus diferentes etapas, o sea, como lo he visto cronológicamente mucho más definido, o sea, todas sus etapas, cómo va evolucionando. Creo que si alguien se atreve a hacer esa locura de visionarse todas sus películas en orden cronológico, es una cosa que se visualiza, o sea, su evolución, en qué momento hay giros en el camino que toma su carrera, como pues eso, inesperados, pero que luego ves que tiene continuidad, como muchas veces él mismo autocita películas suyas en películas posteriores y sobre todo descubrir lo que antes ya era una sospecha, ¿no? Varias constantes que hay en sus interpretaciones, ahora haberlas visto de forma lineal se hace mucho más evidente y me ha supuesto ver más claramente que detrás de toda su carrera y todo su trabajo realmente hay una intención, o sea, no es... Puede parecer que Nicolas Cage hace las cosas un poco como al azar y no es. Se ve, si se hace el ejercicio de ampliar las miras, se ve que hay un plan, hay una intención, hay un proyecto que él mismo tiene de qué es lo que quiere transmitir con sus películas. Uh-huh. Sí, y yo he hablado antes bueno, hay que recordar a Nicolas Cage, como todo el mundo sabe, es sobrino de Francis Ford Coppola, es de la familia Coppola, pero la verdad es que fue muy honesto, se cambió el nombre por Cage, recordemos, por Luke Cage, el personaje de cómic de Marvel, y en mano él participó en Pegasus se casó con su tío, pero bueno, yo he nombrado antes una película que para mí sigue siendo muy importante, Nicolas Cage, que yo creo que los de mi generación es donde descubrimos al actor y descubrimos a los directores también por primera vez, como es Arizona Baby, que es clave. Luego vendrá, creo que luego por esa época vendrá Hechizo de Luna, que es un éxito masivo totalmente, que le da todavía más a conocer. Pero está Arizona Baby, que yo creo que es donde él se convierte más a gusto en ese personaje de cómic y de cartoon que luego hará toda su carrera. Pero ¿cuál crees que es tú que es el punto de inflexión donde Nicolas Cage empieza a convertirse, digamos, en un actor conocido, una estrella, porque tardará mucho hasta luego ganar el Oscar con Living Las Vegas? Pero ¿qué película es la que tú dirías que es clave para la carrera de Nicolas Cage? Por lo menos al principio. Sí, pues yo creo que ahí podría coincidir y decir Arizona Baby. Es lo que, o sea, de repente un actor que hasta ahora pues era un actor emergente, había tenido varios éxitos, pero un poco más modestos. O sea, aparte de las películas que había rodado con su tío Francis, La chica del valle y alguna otra cosa un poco más pequeña. Aquí realmente es cuando unos directores, los Coen, que bueno, por ese momento pues venían como de empezar a despuntar Sí. y un actor que también como que empezaba a despuntar y de repente se unen en un proyecto pues que yo creo que sí que sirvió para poner quizás más en boca de todos, tanto a los directores como a Nicolas Cage, y probablemente fue un pistoletazo. A partir de ahí sí que quizás el resto si hasta ese momento los proyectos podían ser un poco más lo que a él le llegaban, yo creo que a partir de ese punto sí que los proyectos, él podía verse más en la situación de escoger qué quería hacer lo siguiente. O sea que sí me parece que a nivel proyección, al menos en sus inicios, fue un hito importante. Uh-huh. Y bueno, él haría, pues estoy viendo pues Corazón Salvaje, pero que recordemos que Corazón Salvaje fue una película de las más divisorias que tuvo David Lynch. Seguiría haciendo una carrera, pero quería pararme en una película que se hace también muy cerca de esta época de Arizona Baby, Hechizo de Luna, que quizás es la película que más memes ha dado de Nicolas Cage y que es una película fantástica porque es una comedia, pero en realidad es una película bastante mal rollera y es casi de terror, y con la que gana nada menos que un premio Sitges, que es al de mejor actor, que es Besos de vampiro, donde él es, digamos, donde más se desata, yo creo, ¿no? Donde más
sobreactúa, lo digo en el buen sentido, y que es una película, como hemos dicho, que siempre ha tenido muy mala fama, pero si tú la ves ahora, realmente la interpretación de Cage ayuda a ese mal rollo que tiene toda esa película, ¿no? Ese Besos de vampiro, donde se supone que, si no recuerdo mal, que supongo lo pondréis en el libro, creo que se come una cucaracha viva, o esa es la anécdota Cage de esa película. Sí, sí, sí. Está claro que, bueno, para empezar, es una de las películas que a mí me hizo recaer en fijar mi atención en Cage. O sea, había muchas películas suyas anteriores que me gustaban y yo desconocía Besos de vampiro. Y fue en los inicios de todo este furor Cage, estuvieron Besos de vampiro y Wicker Man, que son dos como donde él está muy intenso, pero vamos, Besos de vampiro es cierto que yo creo que él utiliza la película un poco como su propio campo de experimentación. Ahí ya venía de éxitos como pues eso, Hechizo de Luna y Sí. cosas así, y realmente esta película, que era una película pues de bajo presupuesto, una cosa muy, pues eso, muy independiente, que nadie le aconsejaba hacer, todos le decían bueno, que él ya era una estrella, no tenía por qué hacer este tipo de cosas, pero él se empeña en hacerlo porque yo creo que es eso, le ve el potencial a todas estas cosas que le van rodando la cabeza sobre su estilo, sobre cómo entiende la actuación, llevarlo a cabo al extremo. Además, una película que es que da pie, o sea, su personaje, al final, pues lo que hablamos, sí, es exagerado, exagera mucho, pero es una persona que estaba literalmente perdiendo la cabeza en la Sí. película. No está fuera de personaje, ni mucho menos, pero le da eso, le da esa oportunidad de experimentar cosas. Y cuando antes comentaba que él se autocita en muchas películas, una de las que a él vuelve, y de hecho él reconoce que una de las películas, de sus propias películas Sí. que más le gusta, es Besos de vampiro, porque es el momento en el que, digamos, él define o puede poner en práctica todas esas cosas que le inquietan y que luego en otras películas lo hace quizá en momentos más concretos o de forma más sutil, pero aquí no, aquí es un derroche. A mí me gusta mucho. Es verdad que quizá no sea una gran película, pero es verdad que tiene muchas cosas y, bueno, aparte de lo de la cucaracha, hay muchísimas otras anécdotas. Creo que es la idea de interpretación, si tienes que conocer cuál es la idea que Nicolas Cage tiene de la interpretación, esta película es como su Biblia, su libro sagrado. ¿Y cuál sería esa idea del método, el método Cage, que es un poco meterse hasta el tuétano, digamos, en los personajes, realmente vivir el personaje y vivir la película y, como tú has dicho, arriesgar completamente, no importar si están pensando en posibles premios o alabanzas o no sé cuánto, porque creo que es algo que a Cage, por su modo interpretativo, le interesa más bien poco. Y podemos decir que ese es su método, ¿no? Una intensidad total de 100% durante toda la película sin bajar ni un ápice. Sí, yo creo que un poco su método, si digamos el método, por decirlo de alguna forma, consiste como en interiorizar el personaje y llevar por dentro todo lo que siente el personaje y demás, el Nicolas Cage, él revierte eso y lo que hace es todo ese sentimiento volcarlo hacia afuera. O sea, sus personajes son pura emoción, pero no contenida, ¿no? Es emoción desatada. Si tienen miedo, si están asustados, si tienen ira, todo está hacia afuera. No hay contención o no hay, pues eso, no hay una idea tanto de convertirse internamente en el personaje, sino de mostrar hacia afuera lo que el personaje siente. Y creo que ahí está un poco, pues eso, su revolución o su particular forma de entenderlo, pues un poco como decía, con todo el tema del expresionismo, que al final todo es magnificar las emociones hacia afuera. Por cierto, que justamente cuando estaba preparando la entrevista, hace unos minutos he leído una estadística realmente sorprendente que habla muy bien de Nicolas Cage y que a veces se olvida, que es que desde 1982, decía un tuitero, Nicolas Cage ha tenido una media de 3,5 películas al año. Quiero decir, que Nicolas Cage, digamos, que mucha gente a veces se ha confundido de decir, bueno, Nicolas Cage está en una posible decadencia, no sé cuánto. Nicolas Cage, películas buenas, malas o regulares, mainstream o de autor, jamás ha dejado de trabajar. Hablamos de jamás. Esto lo tiene pues gente como Robert De Niro, Al Pacino y dos o tres más, porque recordemos que todas las series acaban en decadencia. Y digamos que Nicolas Cage nunca
ha dejado de rodar y hacer cosas. Digamos que además también es aparte de tener suerte, de tener trabajo, es un gran trabajador, ¿no? No sé si tiene algún método de selección de películas o cómo se acerca a los proyectos Nicolas Cage para poder decir sí o no, porque realmente, como hemos dicho, hablamos de 3,5 películas al año desde el año 82, que es una media que es una barbaridad. Quiere decir que es un actor muy al que quieren mucho y gusta más de lo que creemos. Sí, bueno, yo he ido a Twitter, he visto ese mismo tweet y he tenido que corregirlo porque me he puesto a hacer cálculos. Eso quería preguntarte por eso, porque Sí. me imaginaba que tú he visto ese dato y como iba a hablar contigo, yo no sé si seguramente tenías un dato mayor, pero es cierto que si ves la filmografía sí que es muy amplia. Sí, o sea, yo he hecho el cálculo y realmente están como en 2,7 películas Bueno, eso es al año. Siento Ojalá, casi o sea, sí. En realidad es una pena, o sea, ojalá fueran 3,5, o sea, eso implicaría que su filmografía es todavía más amplia y lo hubiera disfrutado más. Pero sí, es cierto que él nunca ha dejado, desde que empieza en el 82, tiene como un parón de un año que él siempre lo señala mucho porque es muy curioso y es que justo después de, no recuerdo si era de Hechizo de Luna o de Corazón Salvaje, dos películas que en su nivel, pues digamos, tuvieron bastante éxito. Sí. Ahora no recuerdo cuál de las dos, estuvo un año sin que ninguna gente le contactara para rodar nada y es como el momento en el que él pensaba justo que la película anterior, que había sido un éxito, le iba a traer mucho trabajo y no, es como quizás su único parón. Pero Sí. por lo demás, nunca ha dejado de rodar. Y bueno, claro, luego está el tema de que a finales de 2010, bueno, de 2008-2010, se descubre pues que tiene una deuda importante con Hacienda. Sí, exacto. Sí. Y es cuando viene un poco su debacle, porque es cuando empieza, sí que es verdad que empieza a rodar, o sea, si la media son 2,7 al año, a partir de ahí hay años en los que rueda igual 5, o sea, estrena 5 o 6 películas. Claro, esas películas muchas veces se ruedan a un nivel de producción pues muy rápido y con bajo presupuesto y donde casi todo el presupuesto se lo lleva el propio Nicolas Cage. Entonces creo que también, y esto también afecta en parte a muchas veces la impresión que mucha gente tiene de Nicolas Cage, porque todas esas películas que se ruedan a partir de 2008-2009 hasta relativamente hace poco, ahora ya parece bueno, parece que esa deuda con Hacienda ya está saldada, por lo que muchos de sus proyectos de los que elige ahora tienen otro carácter, quizá no vuelvan a ser superproducciones, pero están en otra línea. Y es verdad que ahí o sea, su producción en esos 10 años se dispara y, por desgracia, pues no siempre a unos niveles de calidad, digamos, buenos. Y coincide también un poco con esto del fenómeno Cage, bueno, que bueno, me he ido un poco del tema, pero sí que nunca ha dejado de rodar y sí que es verdad que siempre ha elegido por instinto, o sea, desde el inicio de su carrera pues empieza en el cine independiente, luego quiere dio un giro a hacer comedias románticas, básicamente porque su abuela le dijo que a ver si hacía alguna película que ella pudiera ir al cine a ver con sus amigas. Y entonces encadena 3 o 4 películas de comedia romántica. Se cansa y entonces da un giro en otra dirección y hace Living Las Vegas. Gana el Oscar y entonces da un giro hacia el cine de acción. Entonces su carrera, yo creo que siempre él va hacia una cosa que le interesa en ese momento y luego decide cambiar y hace otra hasta este momento de los problemas económicos, donde yo creo que ahí sí que las decisiones se marcan, pues lo que llegue, si está pagado, lo hago. Entonces ahí se desdibuja un poco y creo que ahora vuelve otra vez a poder elegir proyectos y se meten cosas más personales, pues yo creo que desde Mandy, Mamá y Papá, Sí. Color Out of Space, etcétera, creo que ahora está volviendo a poder elegir un poco más sus proyectos. Sí, me gustaría, quizá cuando lleguemos más a la recta final, que hablemos sobre, digamos, el final y el futuro, que realmente es apasionante para los fans de Cage, porque tiene unas películas muy interesantes, pero no sé si, a raíz de eso que has dicho, sí es un poco injusto con Nicolas Cage, porque si hablamos, él tiene ese problema económico y tiene que decir que digamos que sí a todo, pero es que eso le pasa a mucha gente. Estamos hablando de que Anthony Hopkins ha ganado el Oscar hace poco y Anthony Hopkins lleva unos años haciendo películas bastante B o películas de no mucho prestigio. Al Pacino lo mismo, Robert De Niro lo mismo, estoy pensando en Jeremy Irons. O sea, a todos le sucede. Pero con Cage parece que se convierte como en un meme, un objeto de burla, todas estas películas que ha hecho cuando en realidad le pasan a todas las estrellas en esa decadencia donde se olvidan de ellos las grandes producciones y tienen que seguir trabajando, pues coger pues lo que les da. Lo que pasa es que Cage lo tuvo que hacer mucho porque tenía ese problema económico. Pero quiero decir que con Cage siempre ha sido un poco pim pam pum, digamos, ¿no? Para los que no les gustan.
Sí, es que además yo creo que coincide temporalmente casi al mismo tiempo el tema de esta debacle económica y empezar a rodar películas sin importar de que vayan, coincide con el inicio de que Internet descubre a Nicolas Cage y su potencial como meme. Las dos cosas van, o sea, es que son, yo lo veo siempre como procesos paralelos y que de alguna forma son lo que realmente llega a afectar a lo que es la imagen pública de Nicolas Cage. No sé al final, ahora visto años después, porque digo, es que empiezan más o menos a la vez, que además coincidió justo cuando yo empecé a interesarme por Nicolas Cage, entonces digamos que lo tenía muy en cuenta y era como muy testigo de eso que estaba pasando en tiempo real. Creo que ahora, a 10 años vista, eh, creo que al final la jugada o esa imagen puede acabar por favorecerle ahora que ha adoptado una nueva etapa, porque toda esa gente joven que hasta ahora ha conocido a Nicolas Cage por sus memes, se ha reído de él o ha pensado que era un mal actor, eh, bueno, pues son gente que ahora ha crecido, o bueno, o no ha crecido, pero esto lo comentaba Paco, lo ha comentado Paco alguna vez. Hay personas jóvenes o hay jóvenes que no saben quién es Sean Penn o no saben quién es pues yo qué sé, Daniel Day-Lewis, Sí. pero saben quién es Nicolas Cage porque se lo encuentran en internet, porque está, y tarde o temprano se puede decir, ostras, a este lo conozco yo de internet. Y Nicolas Cage él mismo ya se ha dado cuenta de que es una forma de que puede atraer a un nuevo público y creo que es algo que otros actores no tienen. Pues quizá por generación, pues Robert De Niro, Al Pacino y demás, ya o Anthony Hopkins, toda esa parte probablemente ya no les alcance, quizá ya no sean un meme de internet, pero Nicolas Cage, que ahora llega un poco pues a ese punto de madurez, ¿no? A hacer quizá otro tipo de cine, mmm, lleva 10 años haciendo que la gente en internet le conozca, para bien o para mal, pero bueno, mmm, es esto que dicen siempre, ¿no? De que da igual que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. No sé si esa afirmación es cierta o no, pero está claro que Nicolas Cage ha funcionado. O sea, es que al final, y ahora mismo es que él lo fomenta. Muchas de sus películas ahora están hechas, yo creo que directamente o buscando el momento que puedas cortar y pegar en un GIF para compartir. Bueno, eso es otra forma. Quizá ha trascendido una manera de entender la actuación, el cine y incluso la comunicación. Recordad que estamos hablando de Nicolas Cage, pero sobre todo del libro y el cómic, las 100 primeras películas de Nicolas Cage, que edita a Steve Berry, que va desde The Best of Times, esta película para televisión, hasta Jiu-Jitsu, pero de todas maneras, en el libro también estiran proyectos futuros y ahí sale pues nombres como Sion Sono, del que si te parece hablaremos ya un poquito más más adelante. Por cierto, añadir, cuando he dicho Daniel Day-Lewis, yo creo que Daniel Day-Lewis tiene algunas peores interpretaciones que Nicolas Cage, por cierto. Pero esto ya lo añado. Es muy interesante. Antes tengo nombrado a Arizona Baby, pero se me ha olvidado una cosa que es cuando Arizona Baby él es protagonista junto con Holly Hunter de la película, pero antes había hecho unas películas de forma más secundaria. Tú has nombrado las películas que hace con Francis Ford Coppola, con su tío, como Cotton Club, Peggy Sue, se casó. Una vez que has vuelto a ver esas películas, cuando te fijabas en Cage ahí, aunque saliera poquito como secundario, ¿destacaba el actor o qué presencia tenía? Porque es muy difícil, digamos, comprender a Cage desde un apartado más secundario, más sobrio, más esquinado, no sin ser el protagonista absoluto. Estas primeras películas, no sé si él intentaba ya destacar con su interpretación o estaba un poco más taimado hasta llegar a la explosión de Arizona Baby. Claro. Bueno, él sí, quizá con su tío, cuando empieza sobre todo en La ley de la calle, su papel es bastante secundario, muy corto. No tiene nada por lo que descartar, porque al final es una película que, quitando a los protagonistas, el resto de personajes tienen como una especie de visión coral. No creo que ahí llegue a destacar. En Cotton Club ya sí que parece que hay algo un poco más, porque su personaje es un poco más relevante y ya se empiezan como a ver algunos rasgos, tampoco sin estar definidos. Pero sin duda la de ahí, la que de verdad yo creo que también es un punto de inflexión, es Peggy Sue se casó. Es una película que él no quería rodar, rueda por insistencia de su tío Francis y él acepta a cambio de que le dejen hacer lo que quiera. Y lo que quiere hacer es que su personaje, que es un poco el macarra del instituto,
hable con voz de dibujo animado, lleve una especie de dentadura rarísima, un tupé rubio. Vamos, tiene un aspecto rarísimo que él insiste en llevar y bueno, y hablar con voz de pito toda la película, una cosa que prácticamente todo el mundo odió, solo defendió su tío Francis y supongo que un poco por compromiso, porque al final él era el quien había insistido en que estuviera ahí. Pero bueno, yo creo que al final es arriesgado, o sea, estás en el inicio de tu carrera y estás tomando unas decisiones que están metiéndote en problemas que a nadie le gustan, pero decides ir con ellas y luego al final la película, quiero decir, creo que al final la decisión no desentona con la película, porque la película tiene un tono onírico, ¿no? Así Sí. de ensueño, en la que no desentona que haya un personaje, bueno, en realidad prácticamente que creo que lo suyo hubiera sido que todos los personajes quizá fueran un poco más estrambóticos y no creo que desentone, pero entiendo que obviamente en el momento de estar trabajando ahí fuera difícil para todo el mundo que pensaba que quién es este actor eh, que no es nadie, porque claro, ahí ya había, bueno, Kathleen Turner ya era una estrella en esa época, él no, él era un actor emergente, digamos. Y, pero sí, creo que sobre todo en esta última es cuando él ya empieza a decidir a hacer un poco lo que quiere o lo que cree que las películas le piden o decide experimentar. Eh, y sobre todo, y además estas serán quizá de las últimas películas en las que él tenga un papel más secundario, porque ya a partir Sí, de aquí claro. o a partir de Arizona Baby suele ser, salvo muy contadas excepciones en las que a lo mejor tiene un cameo o un personaje que no es exactamente el protagonista, en general casi siempre, a diferencia de otros grandes actores que hacen muchas películas, pero casi siempre están como secundarios. No sé, me viene a la cabeza pues Samuel L. Jackson, tiene una filmografía también extensísima, pero no siempre es el protagonista, muchas veces es un personaje secundario. Pero Nicolas Cage, prácticamente en el 98% de sus películas, el protagonista absoluto es él. Sí. Y ahora vamos a llegar a un momento que todos están esperando y que me interesa mucho tu opinión, que es el Oscar con Living Las Vegas. Vamos a poner un poco en contexto, a ver si estás de acuerdo un poco conmigo. Él hace Corazón Salvaje, que es un éxito, pero que ya he dicho que es una película de David Lynch que ahora gusta mucho, pero que en su momento tuvo algo de división, La Palma de Oro en Cannes, ya sabes. Y de ahí hasta Living Las Vegas tiene una época, no sé cómo lo ves, un poco de medio desaparición. Digamos, él sí que hace películas muy interesantes, comedias como tú has dicho, tiene Luna de Miel para tres, que es nominado al Globo de Oro, por ejemplo, el estupendo thriller Red Dog West, por ejemplo, El sabor de la muerte, esta película negra, que también es estupenda, o esta película que para mi generación es un poco mítico, que es Zandalí, esta película tan extraña, este thriller erótico extraño. Pero llega a Living Las Vegas, ¿no? Que es una película independiente de Mike Figgis y gana el Oscar. Pasa esto que a mí me da un poco de rabia, ¿no? Que con ciertos actores muchos dicen, por fin se ha vuelto un buen actor. Ha ganado el Oscar, se ha vuelto un actor sobrio, del método, ya no hace cosas raras. Y eso hace que algunos fans de Cage, digamos, le tengan un poco, a lo mejor, un poco de rabia a Living Las Vegas respecto a otras interpretaciones suyas, ¿no? Porque fue un poco como validar un actor que ya de por sí era bueno, ¿no? Como un poco palmadita en la espalda. Primero, ¿qué te parece la interpretación de Cage en una película que gana el Oscar? Algo que no parece muy Cage, que es ganar el Oscar. Y luego lo importante que fue, como ya se ha adelantado un poco, para su carrera, porque empezó un cine ultra comercial, de ultra acción y también un cine muy bueno. Bueno, con el Oscar de Living Las Vegas para Nicolas Cage, primero, ¿qué te parece la interpretación y ese Oscar? Su interpretación a mí me parece que, o sea, creo que está muy bien. Pero me da un poco sí, o sea, coincido con esto que comentas, porque es verdad que la película en sí creo que no ha envejecido del todo bien y es verdad que revisionarla, por ejemplo, a mí se me hace difícil, no es de las que puedo volver a ellas como hay muchas otras que digo, bueno, voy a volver a verla. Es una película que, bueno, no se me hace fácil de volver a ver, no solo por la temática, que ya es dura de por sí, sino porque quizá no, bueno, por otra serie de Sí, cosas bueno, que no. para quien no la haya visto, es una película muy Pero creo, modernita, ya sí, sabemos, sí. Y no envejece muy bien esas películas, digamos. claro. Pero creo que su interpretación, estando muy bien, no se aleja tanto de lo que él puede hacer Sí. o ha ido haciendo en otras películas. No es Quiero tan decir, sobria, sí, sí. no es tan sobria Como se como se le piensa. atribuye. Sí. Lo que pasa es que está interpretando, pues,
igual que en Besos de vampiro interpreta a una persona que está perdiendo el contacto con la realidad y se está prácticamente perdiendo la cabeza, aquí interpreta a alguien que también está pasando por un proceso muy complejo, pues que es el alcoholismo, está intentando suicidarse, está alcoholizado absolutamente todo el día, con lo que al final su interpretación es naturalista, pero tampoco no está interpretando, digamos, a una persona sobriamente, está interpretando a alguien que tiene un problema serio, que está todo el rato alcoholizado y que tiene estallidos de ira, tiene, bueno, una serie de cosas que él explora o ha explorado en muchísimas otras películas, eh, y sin embargo en otras películas se señala como algo malo, y aquí en Living Las Vegas, pues por lo que comentaba antes, puede que a lo mejor esté más en sintonía con el personaje o con el estilo de la película y se le reconoce por eso. Yo creo que está muy bien, o sea, su interpretación está muy bien. No sé si merece el Oscar porque ya lo decía antes, que es una buena interpretación, que es una mala Sí, interpretación. Es cierto que yo creo que para lo que es entregas de premios y reconocimiento, es una película que está muy enfocada a eso. Es una película pequeña donde pues todo se basa en las interpretaciones. Es una película totalmente enfocada a que los actores y las actrices se luzcan y sean nominados y ganen premios. Y yo creo que Nicolas Cage, en el momento en que acepta el proyecto, que es cuando está rodando Atrapados en el Paraíso, una película que odia y que les obliga a estar como aislados en el frío, le llega el guión y yo creo que él ve la oportunidad en plan de, bueno, esto me puede traer eh, las consecuencias o lo que puede acarrear esta película. Él ve ese potencial de que esto es una película de festival, de ganar premios, de arte y ensayo casi, bueno, no exactamente, pero bueno, mm, él ve ese potencial, lo acepta, pero no cambia su manera de interpretar ni de preparar el papel ni nada. O sea, él realmente hace lo suyo y en este caso sale bien y es reconocido. A mí, por ejemplo, me parece que la otra vez que es nominado al Oscar cuando hace Adaptation sí. es una película que a mí me parece que no ganar ese Oscar me parece mucho más injusto y creo que ese sí que era merecidísimo. Pero bueno, es lo que decimos, al final pues es complicado ver en qué parámetros mides estas cosas. Opinión sobre Living Las Vegas, la película no me gusta mucho, su actuación él creo que está muy bien, pero me sabe mal quienes como Validan, sí. desprecian su carrera en plan de, no, es que Nicolas Cage no hace Excepto, películas buenas, excepto Living sí. Las Vegas. Pues yo qué sé, Living Las Vegas a mí no me parece la excepción ni a lo que él hace, ni a que sea personalmente su película buena. Tienes toda la razón. Respeto, tú has dicho la clave, es que Living Las Vegas es Cage puro. Es que no sé dónde se ve que es sobrio, porque en realidad es el Cage de toda la vida al que queremos y está perfecto y maravilloso. Y llega algo muy curioso, siempre que un actor de lo que hemos dicho, un actor, digamos, que ha sido algo despreciado, gana el Oscar y se le aplaude, los proyectos siguientes son muy importantes. Hay actores que dicen, bueno, voy a hacer cine de autor, voy a por el segundo Oscar, no sé cuánto. Y él hace algo muy interesante, como tú has dicho, él prepara también su carrera, no es nada voluntario, que es hacer películas muy comerciales, muy de acción, pero ojo, vaya películas que hace. Es que encadena, entre otras, voy a decir las películas más de acción, más de comerciales, encadena La Roca, obviamente, Michael Bay en estado puro, Conner, la obra maestra John Woo, Cara a Cara, un Brian De Palma como Ojos de Serpiente, luego tiene Asesinatos en 8 milímetros, o cosas como 60 segundos. Luego me he saltado la de Scorsese porque si quieres podemos hablar un poco de ella, que también es una película muy interesante. Quiero decir que él dice, gano el Oscar y aquí voy a aprovecharlo porque ahora soy una estrella y voy a aprovechar mi estrellato, porque es en el momento en que realmente se convierte en una estrella. Quizá antes era un actor conocido que no era una estrella, pero ahora sí era una estrella. Y lo hace con estas películas ultracomerciales, pero que donde Cage es muy importante y además que son buenísimas además. Sí, sí, o sea, para mí esta es como su etapa imperial, por decirlo de alguna forma. Además, es la película, o sea, aunque quizá, creo recordar que la primera película suya que yo vi alguna vez fue Arizona Baby, pues más de pequeño. Yo Sí. creo que la época en la que empecé a fijarme en él como superestrella, pues fue esta. O sea, obviamente es que encadenaba un blockbuster de acción con otro y todos espectaculares. Y pues en esos años eran un poco como grandísimas películas hiperconocidas que veías por todas partes. Ahí es cuando Nicolas Cage efectivamente se convierte en estrella. Y creo que lo hace sin renunciar a sus principios o a su método de interpretación. Y creo que el Oscar no le ayuda tanto a conseguir estas películas porque él ya está fichado para interpretar, para hacer La Roca antes de haber ganado el Oscar.
Lo que creo que precisamente le da el Oscar es la posibilidad de intentar mm, aportar o intentar o que las ideas que él lleva para sus personajes tengan más fuerza, porque ya estás hablando con alguien que tiene un Oscar, entonces eso siempre a nivel económico, poner del ganador del Oscar Nicolas Cage, siempre Sí, es algo que a nivel marketing es poderoso. Entonces lo que le dio es poder para negociar sobre cómo quería interpretar a sus personajes o en todas estas películas muchos de sus propios, o sea, sus personajes tienen muchas cosas que él aportó, que pues por ejemplo La Roca al principio, él iba a ser un agente del FBI que estaba deseando entrar en acción y tenía muchas ganas de ir a campo a pegar tiros y él decide que no, que su personaje tiene que ser completamente lo contrario, alguien reticente, que es una rata de laboratorio, que odia el trabajo de campo y se ve obligado a eso. Y creo que son cortes que aportan a la película. Al final, su personaje en La Roca, dentro de que, pues eso, es un blockbuster de acción, su personaje es alguien que no es el típico héroe de acción porque la rehuye. De entrada se ve forzado a eso por obligación, pero no quiere estar ahí. Y, y luego en Conner un poco más de lo mismo. Ahí, bueno, ahí sí ya que es un ranger, pero al principio iba a ser solo un luchador callejero. Él mete la idea de que sea un ranger para que tenga una especie de pasado y demás. Y de eso lleva lo que le da el Oscar es poder negociador para que todas esas películas, que obviamente pues La Roca ya estaba en ello, pero seguramente todo lo de después sí que vino, o gran parte del atractivo era tener a Nicolas Cage, pero le da sobre todo el poder negociador de poder aportar lo que él quiere a las películas. Y bueno, yo creo que esa etapa es alucinante y lo que comentabas, que es que además son películas que a diferencia de Living Las Vegas, aunque no quiero echar tierra sobre ninguna película porque seguro que hay alguien que le gusta mucho Living Las Vegas y me parece respetable y no pasa nada, pero creo que La Roca, con él, cara a cara, son películas muy entretenidas y que yo, por ejemplo, sí que estoy dispuesto a ver en cualquier momento. O sea, cualquier tarde puedo ponerme a ver cara a cara o con él o La Roca sin ningún tipo de problema y al revés. O sea, es que son películas que se pueden disfrutar y que aunque haya cosas que hayan envejecido, pues porque ya tienen 20 años, que no son de ayer, sí que aguantan muy bien, ¿eh? Sí que son películas que aguantan tanto efectos especiales como la historia y demás. A día de hoy se pueden ver sin problema. sí, yo quería sí, quizá pararme en Face Off un poco, porque quizá para mí es la joya de esta época tremenda que tiene Nicolas Cage, de cine de acción comercial fantástico. Es la joya, y es la joya no solo por la película, porque para mí la película es una obra maestra, sino por la interpretación de Cage, digamos, que vuelve a demostrar el gran actor que es, porque le dicen, bueno, vas a hacer de un histrión, pero luego te vamos a cambiar la cara, con lo cual vas a tener que hacer de alguien más tranquilo, más taimado, y además teniendo enfrente a un gran actor también como John Travolta, que también puede ser un gran histrión. Y la verdad es que como porque, bueno, la verdad es que es una película muy complicada porque tiene que hacer de héroe de acción, tiene que hacer de un actor dual con dos caras, digamos, y está fantástico y tremendo, y digamos que yo creo que Face Off quizá es una de las picas, sin duda, de Nicolas Cage. No sé si en interpretación estaría junto con Adaptation, pero casi es una de las películas que van a quedar como unas de las películas Cage más importantes en su filmografía. Yo creo que a nivel interpretativo, lo de cara a cara sí que es, como comentas, junto con Adaptation, quizás uno de los mayores desafíos, porque él interpreta al villano, pero luego interpreta al héroe fingiendo que tiene que interpretar al villano. Es que está interpretando a tres niveles. O sea, él está haciendo de otro personaje que está haciendo de otro personaje. Eh, la pirueta no es fácil. Y luego además es una película de acción, bueno, pues eso es John Woo con carta blanca un poco para hacer también lo que quiere. Y además eso, midiéndose con John Travolta, que también está espectacular en la película, que si no me equivoco, pues acabaría también de volver un poco al Sí. candelero por Pulp Fiction. Y creo que además se nota, sobre todo lo que se nota en esta película es que tanto el director como Travolta y como Nicolas Cage se lo están pasando muy bien. O sea, se lo están pasando pipa haciendo la película. Nicolas Cage siempre comenta que cuanto más
cara es una película, más se parece en realidad a rodar en el patio de tu casa con tus hermanos o con tus amigos, porque al final es eso, es como el patio de recreo, todo el mundo se lo está pasando bien y creo que eso se nota y bueno, a ver, a mí personalmente, por ejemplo, me gusta más con él, pero cara a cara me parece espectacular y es verdad que a nivel interpretativo, pues eso es, tiene tantos niveles que podría ser lo que comentaba antes, podría ser cara a cara susceptible de ganar un Oscar a mejor interpretación. No lo sería, pues porque siempre a las pelis de acción se les mira un poco por encima del hombro, pero, pero ¿por qué no? De hecho, si no recuerdo mal, en lo que se considera como los Oscars del cine de acción, Sí. ese año ganaron ex aequo Nicolas Cage y John Travolta por cara a cara. Nicolas Cage, que ya venía de ganar el mismo premio en los años anteriores por Conner y La Roca. No sé, creo que es eso. Se suele siempre pensar que en las películas de acción la interpretación no importa, y es cierto, al final no es lo más importante o no es al final lo que más se mira, pero en concreto en cara a cara creo que es un elemento muy importante porque al final es el motor de la película, el hecho de este cambio de identidades. Sí, estoy de acuerdo, obviamente. La interpretación no importa hasta cierto punto. Recordemos el gran ejemplo, ¿no? Si Bruce Willis no hubiera protagonizado La Jungla de Cristal y otro actor, digamos, con menos vis cómica lo hubiera hecho, pues seguramente tendríamos una película fantástica, pero no el clásico del que hablamos ahora. Pero me gustaría entrar un poco también en la filmografía de Nicolas Cage, porque va a entrar en otra fase dentro que es interesante y también un poco de pena. Pero me gustaría volver al cómic un poco. No tenemos a Paco Alcázar para poder hablar de nosotros. Que nos hablar de los estupendos dibujos que hace Paco Alcázar de Nicolas Cage, porque es genial y un poco se ve cómo ha recogido lo que es la carrera de Nicolas Cage. Digamos que no hay dibujo igual de Nicolas Cage. Aparece Nicolas Cage, lo estoy viendo pues en Adaptation, en Besos de Vampiro, con esa chaqueta que llevaba en Corazón Salvaje. Digamos que hay multitud de dibujos distintos de Nicolas Cage y en todos ha sabido captar, digamos, el mundo Cage, ¿no? Ese mundo histrión, extraño, mágico y misterioso, ¿no? Supongo que ha sido una gozada poder escribir un libro donde tuvieras estos dibujos tan fantásticos de Paco Alcázar. Sí, la verdad es que el trabajo de Paco bueno, es espectacular. O sea, creo que ha captado muy bien. Él siempre comenta que para él ha sido un reto porque caricaturizar no es su fuerte, pero es verdad que ha aprendido a dibujar a Nicolas Cage y a clavarlo. Y es lo que él comenta también a veces, que lo fácil hubiera sido coger la cara de Nicolas Cage y sobre el mismo dibujo luego pues cambiar el peinado, pues si tiene bigote, si no, pero no, cada dibujo está hecho desde cero, los rasgos son diferentes y bueno, al libro al fin, antes de casi todos los dibujos del libro es una versión final que ha pasado por varias versiones anteriores que yo he ido viendo y a mí especialmente, aunque me gustan muchísimo las caricaturas, sí que me gusta mucho en el resto de partes del libro, que no son fichas de sus películas, en las que ha conseguido como un estándar de cara de Nicolas Cage, que como con una especie de trazo de nariz y de muesca en la cara y demás, transmite perfectamente la idea de la cara de Nicolas Cage, muy sintetizada, me gusta muchísimo y claro, ha sido un placer. He de decir que el texto no es exactamente mío. Yo me he encargado de lo que es la parte de documentación, o Sí. sea, de un poco de lo que es el fondo, y Paco se ha encargado más de lo que es la forma, porque al final, pues también, como decía antes, una gran parte del público que sí esperábamos, pues era la gente que es fan de Paco Alcázar, de la que ha seguido su trabajo. Entonces, el texto pues está un poco más en su línea humorística de otros trabajos. Él ha hecho cómics sobre cine y demás. Hace una tira en la revista Cinemanía y demás. Eh, pero eso, creo que, bueno, que para mí ha sido un placer, no solo volver a repasar toda la información que tenía sobre Kay, recopilar nueva y demás, sino ver cómo todo eso cobraba forma acompañado de los dibujos de Paco, ha sido una gozada. Bueno, recordamos eso. Lo estamos diciendo, las 100 primeras películas de Nicolas Cage de Steve Berry, que está siendo un éxito. Lo digo porque se ha gustado la primera edición, pero ya, pues, ya habrá una segunda. No sé si me lo has comentado antes. Ya estará en las librerías y en las tiendas de cómics. Estará ya a punto, ¿no? Sí, sabemos que se ha acabado esta misma semana pasada.
llegó la noticia y ya está en marcha, ya está en imprenta la siguiente edición bueno, para quien se haya quedado con ganas, que lo pueda tener. Y recomendamos porque estamos diciendo que Nicolas Cage es un actor único en la historia del cine y este es un libro único, digamos, hasta cierto punto en la historia de España, porque no se le ha dedicado ningún libro en español a este actor y tenemos un libro dedicado donde vais a encontrar toda su filmografía, su biografía, los estupendos dibujos de Paco Alcázar. Quiero decir que es un libro que es todo para tener ahí en la librería y que no os vais a arrepentir de comprarlo porque va a ser una pequeña joya que va a durar muchos, muchos años. Me gustaría que siguiéramos un poco con la filmografía de Cage, porque hay una película que a mí me encanta, me gusta muchísimo, pero donde ya Nicolas Cage tiene un poco de mala suerte. Y es un poco injusto, ¿no? Que es Al Límite, que es la película de Scorsese. Era una oportunidad de trabajar con un grande, como era Scorsese. O sea, el tío estaba en racha, venía a hacer esas películas de acción y se encuentra con una película de Scorsese y es genial. Pero es cierto que fue una película de las películas más injustamente recibidas de Scorsese. Es cierto que el tiempo la ha tratado muy bien y ahora gusta bastante, pero en su momento no tuvo el recibimiento adecuado. Y esto es algo que le va a pasar, luego si te parece hablamos con algunas películas posteriores que va a hacer. El Límite, digamos que es un encuentro con un maestro como Scorsese y es un nuevo reto, ¿no? Sí, o sea, es un encuentro además con Scorsese y con el Raider, que está ahí Sí, en el guión. claro. Y bueno, es otra película muy arriesgada, mm, quizá porque al final siempre se compara, no sé si justa o injustamente, ¿no? Como que Scorsese vuelve un poco, en parte, a la idea de lo que fue Taxi Driver. Lo que pasa es que en lugar de con un conductor de taxi, con un conductor de ambulancia. Esto es así en parte, o sea, al final es lo mismo, es una persona que pierde el contacto con la realidad, como, como igual que en Besos de Vampiro, y, y es una película que es buenísima y es cierto, tiene, no diría mala fama, pero es verdad que Bueno, en su como que momento sí, siempre ahora ya no, pero sí que en su momento, sí, los que la vimos en su momento en el cine, Scorsese venía de una buena racha de críticos y los críticos no la entendieron muy bien, injustamente, por su lado realmente oscuro que tenía, cuando es una maravilla de película y Cage está fantástico. sí, él está genial. Y aún así creo que, aunque ya no tenga esa mala fama, pero sí que es como una que se suele saltar, ¿no? Cuando se Sí, repasa de la Scorsese, carrera sí. de Scorsese, no es una que suele tener en cuenta o que nunca entra en los rankings. Claro, es complicado. Scorsese tiene muchísimas películas y muchísimas películas muy buenas. Entonces, pero sí, creo que a veces pues hay una opinión o tiene una valoración injusta o está quizá algo subestimada o incluso ocultada. O sea, hay mucha gente que es que ni directamente ni la conoce. Y es una pena porque es una película que está muy bien, donde Nicolas Cage está muy bien, donde además coincide con su por entonces esposa Patricia Arquette, que también está genial en la película. Y, y nada, es que al final es eso, no puedo decir, no tengo mucho más que decir, es que es una película Sí, que no. es excepcional y, y muy recomendable. O sea, Uh-huh. si alguien no la ha visto, es una de las que puedes recomendar sin... Bueno, a ver, quizá no a todo el mundo, porque también es verdad que es eso, es muy oscura, tiene momentos duros, pero es una película que está muy bien, donde todos los actores están muy bien y donde al final, pues eso, al final lo que comentábamos de qué es actuar bien o actuar mal, porque aquí Nicolas Cage, dentro de lo que es su personaje, que es excesivo porque está yendo en la cabeza, pero luego es que al final toda esta fauna urbana que muestra, todos están excesivos a su manera. El personaje pues, de Mark Anthony, ¿no? Que va esta especie de vagabundo que ingresa en urgencias cada 2 por 3, o el otro conductor de ambulancia, John Goodman, no, es que ahora no me viene el nombre del personaje, Mm. o sea, del actor, el que va por ahí con el bate dando palizas, o Pink Rames, ¿no? También estaba, que es el que se pone a hacer Sí. una especie de exorcismo. Bueno, están todos, pues eso, es un poco un retrato de ciertas realidades de la ciudad que pasan desapercibidas y que eso es bastante dura, pero es recomendable. A mí me gusta mucho. Sí, básicamente te la quería traer a colación porque es cierto que ahora tiene mejor fama de la que tuvo en su momento de estreno, pero tú lo has dicho, es una película que sigue siendo muy oculta en la filmografía de Scorsese. No, en mano nunca se pone por televisión, obviamente, no se pone por televisión, es muy difícil de encontrar en cualquier sitio. No, mano, ni siquiera fue muy buena estrenada en su momento, me acuerdo.
y realmente hay que darle una oportunidad. Y yo decía de esa mala suerte porque digamos que tuvo Cage, porque te encuentras con un maestro y se mereció mayor relevancia. Yo quería hablarte también de la mala suerte de los proyectos. Lo que pasa es que hay una película en medio que sí que fue un éxito y ya la hemos nombrado y es quizá la mejor interpretación de Nicolas Cage, y no quería saltármela. Y podemos hablar un poco de ella antes de hablar de estos proyectos que yo creo que fueron un poco injustamente tratados de Nicolas Cage. Esta película se llama, es Adaptation, obviamente, el guión de Charlie Kaufman, donde él interpreta ese doblete de Charlie Donald Kaufman, doblete falso, porque recordemos que Charlie Kaufman no tiene un hermano, sino que se lo inventó para la película, y es esta obra maestra impresionante, que es esta adaptación del libro de Susan Orlean, y que supone un reto mayúsculo para Nicolas Cage, ¿no? Aunque porque es un personaje... Este sí que es un personaje un poco más sobrio de su carrera, no sé si estás de acuerdo conmigo, más taimado, obviamente es más taimado porque tiene problemas para relacionarse con las personas, y sí que es un reto, o sea, hablamos de una doble visión de un personaje, uno más taimado, otro más, digamos, sinvergüenza, digamos, pero ninguno es tan excesivo con los personajes de Nicolas Cage, y para él sí que debió ser un reto más allá de la interpretación de los gemelos, sino, digamos, un poco abstraerse, ¿no? Sí, claro, al final, porque aquí hablamos de que después de muchísimo tiempo, él está interpretando a una persona real, o sea, a una persona que existe, Sí. no, bueno, está ficcionado, está claro, pero él realmente le pidió a Kaufman cintas suyas de su día a día para poder estudiarlas y ver cómo se comportaba. O sea, él está intentando ser fiel a la realidad de, de Charlie Kaufman, y para él el reto es no solo ese, realmente para él fue muy difícil esta película porque tuvo que engordar muchos kilos y digamos que él tiene como sus rutinas de deporte para descargar adrenalina, y siempre comenta que él lo avisó al director en plan de, bueno, para mí el deporte es un canalizador de emociones, entonces puede que esté muy inestable porque, claro, tuvo que engordar muchos kilos. Y desde luego es un reto, pues, a nivel, o sea, pues eso, engordar físicamente. Y luego el lenguaje corporal de esta película me parece que es un trabajo impresionante porque interpretando a dos gemelos, pero siendo el mismo, solo por el lenguaje corporal en las escenas en las que aparecen ambos, no hace falta que te digan este es Charlie y este es Donald. Solo por el lenguaje corporal los puedes identificar en cualquier momento, aunque ni siquiera estén haciendo nada, aunque simplemente estén quietos en escena. Y me parece que es un reto y que es realmente admirable. Y por eso creo que la nominación en el Oscar fue más que merecida. Deberían haber dado todos los premios por interpretar a dos personajes tan diferentes e interpretarlos tan bien. No, mano, sí. Es quizás su mejor interpretación, aunque, como hemos dicho, quizá no es la interpretación modelo de Nicolas Cage en otra, pero sí, estamos hablando de un Nicolas Cage 100%. Y a partir de aquí yo quería reflexionar contigo, que me dieras tu opinión, a lo mejor no estás de acuerdo, que él hace muchas películas, hace algún éxito, por ejemplo, La Búsqueda es un gran éxito comercial, pero hace unas películas que están bastante bien, pero que no tienen suerte, digamos, no tienen suerte, digamos, con los críticos, con el timing, con la crítica, con lo que sea, no tienen suerte. Por ejemplo, El Señor de la Guerra es una película estupenda, El Hombre del Tiempo, que es una película de Gore Verbinski muy, muy interesante, muy oscura, donde Cage está fantástico, de nuevo haciendo un personaje muy taimado, con problemas. Hemos hablado del remake de Wicker Man, que es destrozado, cuando en realidad es una película bastante más interesante de lo que parece. Hace un Scorsese que se supone que va a ser muy importante, como World Trade Center, pero es una película que no gusta casi nada y apenas pasa desapercibida completamente. O el remake de Teniente el Corrupto de Herzog, que sí que tiene un poco más de repercusión, que le está estupendo y es una película estupenda. Pero quiero decir que se encadenan proyectos muy interesantes, pero por un motivo u otro no tienen éxito, y eso hace que, digamos, esa figura de Cage queda un poco ensombrecida y recurramos al cliché este de que Cage hacía malas películas, no sé cuánto, cuando en realidad su filmografía, si la vemos, es bastante más interesante de lo que se suele decir, ¿no? A partir de Adaptation llega como una especie se ensombrece un poco su filmografía, a pesar de que, como he dicho, tiene películas muy interesantes. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. O sea, tiene muchísimas películas interesantes como las que has nombrado, que algunas, pues bueno, o sea, estarán mejor, estarán peor, pero es cierto que creo
que en parte lo que, bueno, aparte más allá de la crítica o de la repercusión y demás, también está en el nivel de comercialidad que muchas de ellas tienen. Sí. Pues eso, cuando empieza a producir, digamos, a destajo, aunque hay muchas, aunque la mayoría, muchas ni siquiera llegan a tener una distribución así masiva, sí que, por ejemplo, es mucho más fácil encontrarte en televisión en prime time una de las películas digamos, de un perfil más bajo que cualquiera de estas que han mencionado. Yo creo que, por ejemplo, pues El Señor de la Guerra, yo recuerdo, hay muchas películas que yo tengo como un gran recuerdo de haberlas disfrutado mucho antes de ser fan de Cage. Pues además de Adaptation, por ejemplo, El Señor de la Guerra. O sea, creo que es una película que es muy disfrutable y, por ejemplo, es una película que creo que es disfrutable, podría serlo para el gran público. O sea, ni siquiera es una peli independiente que, bueno, tienes que estar muy en cierta No, sintonía no. para entrar y demás. No, no, es una película que está muy bien rodada, está muy bien contada y es muy fácil entrar y es muy entretenida. Y, pero es cierto que no tuvo quizá una repercusión masiva como pudieron tener las otras. O El Hombre del Tiempo. El Hombre del Tiempo a mí también me parece una joya. O sea, sobre... Bueno, yo, por decirlo de alguna forma, me parece que es un reflejo de esto que vulgarmente se llama pitopausia espectacular. O sea, es la decadencia, ¿no? Del hombre maduro y de verse como en la crisis de los 40. Me parece que lo retrata de una forma que es a la vez entretenida y divertida, pero no deja de tener cierta crueldad detrás y está también súper bien rodada, no lo sé, pero al mismo tiempo pasa muy desapercibida. Ujú. Y Wickerman, como comentas, a mí me parece que es una película que es más interesante de lo que, de la opinión que se tiene de ella, pero sí que creo que es una de las que empieza a ser Sí. de los inicios en las que se empieza a percibir a Nicolas Cage casi como una broma. Probablemente porque, aunque a mí la película me gusta, o sea, fuera de esta cosa de, no, es que te puede gustar irónicamente, no, a mí me gusta de verdad. Y de hecho, si hay algo que no me gusta de esta película es que creo que había mucho más ahí de lo que de lo que finalmente fue. Sí. Eh, pero es cierto, luego creo que todo esto son películas que pueden ser más interesantes, pueden llegar mejor al gran público, pero por la razón que fuera, no sé si falta de distribución, falta de interés, se ven sepultadas pues, por eso, otras películas también de Nicolas Cage, bueno, hablando de la carrera, pero hay otras películas también de esta época que quizás son mucho más conocidas o se han visto mucho, no siendo tan interesante como esta. Ujú. Es cierto que no sé aquí sí que no sé explicar o se me escapa a qué se debe. Quizá, pues no sé, en el ciclo del actor dejó de tener interés, dejó de interesar por algún motivo y ya no había interés en Nicolas Cage. No lo sé, pero sí, es cierto que cuando la gente habla de no, es que solo hace películas malas. Claro, No. hace películas malas si solo ves la que te ponen por la televisión el domingo. Si realmente repasas toda su filmografía de los últimos años, casi una vez al año, casi de las pocas en las que rueda sin parar, siempre hay alguna, mínimo una al año, que es muy interesante, que Sí. está muy bien y que se me viene, además de las que has dicho, pienso en Joe, Claro, claro. Te iba a decir esa, que sí. Sí. Joe también pasó como muy desapercibida, siendo una peli que podría haberse movido por circuitos como de festivales y demás y haber tenido mucha repercusión. Creo que se llevó algún premio en algún festival, pero también pasó muy desapercibida, siendo una película muy buena. Y otra película que también, quizá más especialita, que es Objetivo Bin Laden, que es una comedia Muy de divertida, Larry sí. Charles, también muy divertida. Creo que ahí, por ejemplo, el problema fue que la intentaron vender como la nueva Borat, pero va en una línea completamente diferente y seguramente quien tuvo que distribuirla y moverla vio que no era lo que se estaba, como la estaban intentando vender. Pero vamos, yo animo a la gente a que escarbe en la filmografía de los últimos años y bueno, que para eso también está, voy a colar un poco de publicidad. En el libro Sí, hay una claro. sección de cada película en la que Paco y yo damos nuestra opinión sobre todas las películas. Y con eso y con los datos, pues animo a que la gente repase pues sus 15 últimos años de carrera, que son como los más quizá subestimados, porque va a encontrar joyas.
Pero es que incluso no tenemos que hablar de peliculones. Next de Tamahori es un sci-fi pues muy simpático y que lo disfrutas muchísimo. O El Pacto es un thriller pues estupendo. O Contrarreloj es un thriller que que es de hora y media y te lo pasas muy bien. Respecto a esto, estamos entrando al final, pero ahora se me ha ocurrido una cosa cuando has hablado de Wicker Man. No sé si ya quizás lo hemos nombrado un poco durante el programa, que hay gente, y cuando gente digo, sobre todo críticos, más que público, críticos, que van predispuestos a machacar. Esto le pasa a Cage y pasa a mucha gente. Porque Wicker Man, yo animo a la gente a que entre a las críticas que hubo en su momento de la película. Que no es que sean malas, es que hablamos de ataques personales y directos. Hablamos de gente que opinaba que era la peor película de la historia del cine. Escrito así, digamos. Quizá con Nicolas Cage, por su manera de interpretar, ya en ese momento era muy fácil meterse con él, digamos. Un poco bully, digamos, ¿no? Era la víctima fácil y el blanco fácil. Y cogieron la película perfecta como era Wicker Man, que recordemos que es una película que viene que es un remake de un clásico que da muy mal rollo, pero es que el remake da todavía más mal rollo todavía. Es una película muy, muy agobiante y fantástica en su objetivo. Quiero decir con esto que, poniendo el ejemplo de Wicker Man, digamos que Nicolas Cage es una víctima idónea, es un blanco muy fácil. Sí. Y además, prueba para mí es que para mí los premios Razzie yo creo que son un poco los bullies de, Son los bullies, bueno, los de la Razzie todos industria. todos sabemos que son acosadores que se han pasado a dar premios. Eso. Claro, que al final siempre se meten con... O sea, Adam van siempre a Sandler, por sí. el... Sí, pero es que ni siquiera se lo ocurran, van como a lo fácil. Y la prueba está en que a Nicolas Cage lo nominaron al Razzie por la película de Snowden, en la que aparece 5 minutos Sí. y realmente está muy comedido, porque es un personaje muy pequeño. O sea, quiero decir, sí, es una víctima fácil, es alguien a quien señalar y a decir de, bueno, vamos a ser bullies, pues Nicolas Cage, como comentabas, como Adam Sandler, como hay, como yo qué sé, como Sandra Bullock, hay como actores o actrices que están ya ahí en la mira y es muy fácil señalarles enseguida, hagan lo que hagan, o sea, incluso aunque lo que hagan esté muy bien, lo tienes ya, no lo sé, o sea, arrastran esa lacra o esa cosa bueno, pues yo qué sé, todo el mundo se equivoca, habrán hecho malas películas, habrán hecho malas interpretaciones, mmm, tienen que comer, yo que sé, habrán aceptado papeles que a lo mejor no es el papel de sus sueños, pero sí, creo que en determinadas veces a Nicolas Cage se le ha tenido como alguien con quien era fácil meterse a hacer una crítica destructiva y bueno, pues para mí los Razzies son la principal prueba de este, o sea, de este asunto. Bueno, pues Torio ya ha dicho un poco la clave, ¿no? Ya hemos hablado de ella. Él tiene una deuda con Hacienda, entonces pues tiene que trabajar mucho, no puede escoger nada, entonces hace esta racha que todos conocemos de películas muy B, muy C, muy poco interesantes, pero digamos que es una racha que poco a poco ha ido acabando, ha hecho esta racha que tú has dicho, pues Color of the Space, la película basada en el relato de Lovecraft, está haciendo películas cada vez más importantes, se ha metido en cosas de animación incluso, doblando películas. Y el futuro de Cage pinta realmente bien. Digamos, por ejemplo, se estrenó el tráiler hace unos días de Peak, que es una producción Neon, que Neon siempre ofrece cosas muy, muy interesantes, donde él hace del dueño de un cerdo buscador de trufas que desaparece y tiene que buscar al cerdo, y que el thriller tiene muy, muy buena pinta, y tiene, bueno, esta película de Sion Sono que estamos todos deseando verla. Y aparte de eso, un montón de productos interesantes. Quiero decir que quien esperara una decadencia de Cage haciendo ya no películas B, sino Z y no sé cuánto, pues que se vaya olvidando, porque creo que puede haber una resurrección de Nicolas Cage más que interesante en el futuro, ¿no? Sí, yo creo que ya ha llegado el punto en el que, no lo sé, pero seguramente la deuda ya esté saldada, por lo que ahora, no digo que no vaya a coger alguna película pues un poco más serie B de vez en cuando, pero todo lo que va en los últimos años ya es una línea completamente diferente de hacer un poco lo que le apetece. Pues creo que sobre todo un detonante importante para esto, creo que fue Mandy, que sí que tuvo como una repercusión en festivales así más de género y demás, tuvo muy buena acogida y creo que de alguna forma fue
Porque sí que creo que a lo mejor un poco entre los aficionados al cine de género, ¿no? O sea, sí que Nicolas Cage siempre ha tenido buena consideración. Eh, por mi propia experiencia, siempre que he ido a algún festival de cine de terror o fantástico y demás, el simple hecho de que apareciera Nicolas Cage en pantalla desataba aplausos y vítores. Y, y creo que ahora él está en posición, pues eso, de poder escoger otro tipo de papeles que quizá no le devuelvan al mainstream, no hará ya superproducciones de verano, pero va a ir en un cine que creo que va a ser muy interesante, pues como comentabas, la de Pig, la de Sion Sono, Prisoner of Ghostland, que si no me equivoco llega en otoño. Sí. Bueno, sí, el proyecto este de su metapelícula de Unbearable Weight of Massive Talent, donde se interpreta a sí mismo con sus problemas económicos, siendo contratado por un mafioso mexicano y a la vez le recluta al FBI para que, bueno, y además interpreta a sus yos del pasado. Vamos, que creo que lo que viene ahora, además también los proyectos televisivos, que él nunca ha hecho televisión, se estrenó a principios de este año con La historia de las palabrotas en Netflix y ahora pues va a hacer la serie sobre Tiger King y otra serie de fantasía en la que va a ponerle voz a un dragón alcohólico. No sé, creo que ahora vamos a ver otra nueva etapa que probablemente quien quiera menoscabar o quiera señalar que Cage es mal actor, vamos a entrar en una etapa donde todo eso creo que vamos a tener muchos argumentos como muy actuales, como que no vas a tener que decir, no, pues es que mira, es que este año estrenó esta película entre todas, creo que vamos a poder ver y disfrutarlo. Creo que él también lo va a disfrutar porque en parte me parece que también todo esto se debe a que lo que comentaba de haber sido un meme de internet, que hasta cierto punto él no le gustaba porque al final era descontextualizar cosas de su trabajo. Creo que él ha acabado por aceptarlo y no solo eso, sino a abrazarlo. Y muchas de estas películas ya buscan potenciar en parte eso. Se me viene sobre todo a la cabeza Willy's Wonderland, eh, donde él interpreta a un personaje totalmente mudo, no habla en toda la película, pero por lo que al final toda su interpretación recae en la expresión corporal. Eh, Quiero decir, es un tipo de interpretación muy arriesgada, pero bueno, creo que es lo que decimos. Ahora puede elegir lo que hace y creo que está eligiendo muy bien y creo que nos vienen unos años muy interesantes. Me gustaría acabar el programa, ya estamos acabando con una pregunta, pero la voy a reservar porque antes quiero hablar, estamos hablando del cómic, pero de un proyecto maravilloso, fantástico y sobre todo que está durando mucho en el tiempo, como es la Nick Cagepedia, que es un blog dedicado a Nicolas Cage, que además has podido sacar fanzines de Nicolas Cage dedicados, y en un mundo donde digamos que los blogs han muerto, se supone que han muerto, tú sigues al pie del cañón, creo que empezaste en 2014 y sigues 7 años después, un blog dedicado solo a Nicolas Cage, noticias de Nicolas Cage, programas de Nicolas Cage, y que es fantástico porque es uno, quizá, obviamente es la página web más completa, una de las más completas del mundo sobre el actor. Estoy seguro que debe ser así. Y sí que sería el cañón, ¿no? La Nick Cagepedia le queda, igual que decimos que Nicolas Cage le queda todavía mucho tiempo de vida, la Nick Cagepedia pues ha aguantado todo, ¿no? Y sigue ahí. Sí, sí, empezó como una humilde página de Facebook, un poco, pues bueno, un poco así entre camaradería entre compañeros de piso y luego ya, pues cuando empecé a interesarme más en Nicolas Cage, pues eso, empecé a leer, porque en inglés sí que hay algo de bibliografía, aunque también desde hace muchos años no hay nada, pues empecé a ver todas sus películas, a estudiar su carrera y entonces empecé a ampliar lo que era la página de Facebook, donde básicamente enlazaba noticias de otros medios y comentaba qué películas de Nicolas Cage se van a emitir en televisión, pues pasó a ser también Twitter, donde es más fácil también interactuar con otras cuentas. Luego también abrí Instagram y lo último que abrí al final fue el blog, porque me pareció que toda mi actividad en redes se centraba un poco como en compartir contenido de otras webs y dije, bueno, pues ya que tenemos esa cosa que es que ahora o sea, claro, en aquel momento los blogs sí que estaban un poco más en alza. O sea, yo ahora veía Nicketspedia, pero luego pues tenía como mi blog personal para escribir, mi blog personal para no sé qué. El único que sobrevive es la Nicketspedia. Pero porque Nicolas Cage, si algo tiene, es que prácticamente cada semana hay algo interesante que puedes contar. Pues ha salido un tráiler de su película, se ha vuelto a casar, ha salido no sé qué noticia que implicaba a Nicolas Cage. Siempre hay contenido. Es verdad que
como lo gestiono yo solo, pues muchas veces depende del tiempo que yo tengo en cada etapa de mi vida. Le dedico más tiempo o a veces hay como semanas en las que publico 3 cosas y luego a lo mejor estoy meses sin publicar nada, pero siempre hay, ¿eh? Siempre hay noticias. Y bueno, lo último que hice fue sacar el fanzine en papel Ujú. porque, bueno, estuve viviendo en Madrid y, y conocí todo el tema de la edición y los fanzines y me pareció que era un sitio donde podía calar esto y de hecho así ha sido. O sea, además conozco, gracias a ir con mis fanzines a todos los festivales de autoedición que podía, he conocido a muchísima gente y ha sido genial. El último que saqué ya decidí que fue el último porque es verdad que como que me quitaba mucho tiempo, sobre todo a lo mejor tener un mes o dos de estar maquetando, estar escribiendo, estar preparándolo todo. Y con la salida del libro dije, bueno, pues que el libro sea un poco punto y final y de momento se acaban los fanzines. Quizá más adelante vuelva a hacerlo, pero vamos, todo lo que es actividad en el blog y en redes continúa adelante y mientras tenga ganas y fuerzas y Nicolas Cage siga haciendo películas y dando noticias, pues la Nick Cagepedia seguirá adelante. Pero no hay ninguna posibilidad de conseguir ninguno de los fanzines. Creo, no sé si hay 5 o 4, 4 o 5. No se pueden conseguir. Hay, hay Hay seis, 6, ¿no? hay seis, pero creo que ya solo quedan copias bueno, del sexto que salió no hace tanto, sí que hay todavía un montón. Del quinto que estaba dedicado a Mandy también hay unas cuantas, pero ya de los primeros creo que quedan un par de copias del tres. Si algún oyente está interesado, pues se puede meter en el blog. Si busca Nickcagepedia saldrá nickcagepedia.wordpress.es y hay una pestaña que pone pedidos y ahí están los fanzines, nada, me manda un correo y se mandan a donde haga falta. Ahora que todo el tema de los festivales de autoedición con esto del COVID están un poco parados, pues si alguien los quiere, ahí los puede encontrar. Porque ahora me ha entrado esa curiosidad. En el mundo, ¿sabes si hay tanta gente fanática de Nicolas Cage? Obviamente en Estados Unidos está bien, pero no sé si en Francia e Italia, teniendo quizá la página española más importante sobre Nicolas Cage, obviamente, no sé si hay gente como tú que en otros países está tan dedicada a la figura del actor. No lo sabría decir. Sí que es verdad que hay, por ejemplo, muchísimos podcasts, o sea, podcast dedicados en exclusiva a Nicolas Cage. Lógico. Saqué un artículo no hace mucho y creo que ya iba a la lista como por casi 30. Y de muchos, o sea, la mayoría de Estados Unidos, pero por ejemplo también hay varios ingleses, hay uno francés, otro de Brasil. Claro, hablo también de podcasts en idiomas en los que yo puedo localizar. O sea, si hay un podcast en ruso sobre Nicolas Cage, seguramente no lo encuentre porque no, mis búsquedas de Google o de Twitter no me lleven a él. Pero, por ejemplo, sí, el fenómeno Cage en podcast está muy extendido y creo que sí que es bastante internacional. Y Ya digo, sí. sí, No, perdona. nada, hay otras geografías que por puro barrera lingüística seguramente también haya, por ejemplo, seguro que en China, donde Nicolas Cage es venerado, hay muchísimo. O sea, sé que es venerado porque Sí. allí sí que es una gran estrella, tiene como el Oscar chino al mejor actor de la historia, pero claro, no sé si le dedican fanzines o si tienen webs dedicadas a él porque no, no sé chino. Y podríamos ver a Nick Cagepedia podcast. Sí, podríamos escucharte en formato podcast hablando sobre Nicolas Cage, o sobre todo ahora que Nicolas Cage va a estar mucho más de actualidad, porque es algo que nos apetecería mucho. ¿Hay alguna posibilidad? Pues sí, es una cosa que últimamente me vengo planteando. O sea, ya me lo planteaba de hace algún tiempo, pero creo que ahora que además ya no va a salir el fanzine, puede ser, quizá en un periodo corto de tiempo, me anime a sacar un podcast de la Nickcagepedia para comentar todo todo lo relacionado con Cage. Perfecto, pues lo esperamos con muchísimas ganas. Y aquí viene, digamos, la pregunta, digamos, un comentario, una reflexión que te iba a pedir para acabar el programa como último. Me gustaría que, dado que conoces tanto al actor, hicieras una mirada sobre el futuro. ¿Cómo crees que va a ser recordado Nicolas Cage en el futuro por futuras generaciones sobre la historia del cine? Piensa como recordamos ahora a Humphrey Bogart, a Spencer Tracy, a Alfredo Landa, cualquier gran actor. ¿Cómo crees que Nicolas Cage va a ser recordado? Creo que llegará un punto aquí, quizá de algunos años, donde Nicolas Cage será una figura que probablemente
pueda ser considerada casi una clave, porque además de que su carrera ha pasado por las filmografías de directores muy importantes, o sea, pues, Oliver Stone, Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, los Coen, Herzog, bueno, pues eso, toda una serie de directores muy importantes, ha trabajado con un montón de actrices y actores también muy importantes, pero además lo que, como comentaba, su método tan particular y tan alejado de lo que es el estándar de Hollywood eh, en los últimos años, creo que dentro de unos años se verá que cómo eso, y quiero creer, porque hay algunos actores y actrices, digamos, más jóvenes, que creo que a los que Nicolas Cage puede animar y puede incluso abrir cierta brecha para que, pues para eso, para que otros intérpretes se animen a seguir su propio camino, que no tiene por qué ser, o sea, no digo que vayan a seguir los pasos de Nicolas Cage, pero quizá sí puedan experimentar nuevas vías de interpretación que se alejen del naturalismo, de lo que está considerado pues lo normal, lo estándar, y, y si eso pasa, que yo creo que pasará, creo que a Nicolas Cage se le podrá considerar como una clave, igual que ahora consideramos al revés, pues por ejemplo a Marlon Brando, a James Dean, como los iniciadores o precursores del método, ¿no? Hasta antes la interpretación en cine era una cosa muy diferente y a partir de ahí es cuando se empieza a establecer que el naturalismo y el método es lo que se debe hacer. Quiero pensar que Nicolas Cage puede llegar a ser una figura incluso ¿por qué no?, así de relevante en el sentido de volver a explorar otras formas de entender la interpretación. Y eso quizá en un largo plazo, ¿vale? Porque creo que para todo esto hace falta mucha perspectiva y es muy difícil saberlo viéndolo en el mismo momento en el que estamos. Pero creo que algo que va a pasar, que vaticino en un plazo mucho más corto, es que igual que ahora hay como cierto sector de la, entre comillas, cinefilia que mira por encima del hombro a Nicolas Cage, que lo considera pues eso, un actor que sobreactúa, un mal actor, creo que va a haber dentro de 10 años, cuando toda esta nueva etapa que tiene ahora Nicolas Cage lo vuelva a consolidar y recupere, digamos, el prestigio, que yo creo que lo ha perdido pero injustamente, me parece que vamos a ver, hay muchos cambios de bando, de gente que ahora está desprestigiando diciendo, no, Nicolas Cage es un mal actor, se salva ni Las Vegas, que dentro de unos años digan, es que soy muy fan de Nicolas Cage, solo hace buenas películas, y o sea, creo que eso sí que es algo que vamos a ver más pronto que tarde, y no pasa nada, no hay que echárselo a nadie en la cara, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, y sobre todo tiene derecho a ver que ahora mismo están equivocados. Yo creo que creo que ese cambio de bando ya ha empezado, ¿eh? Creo que la revolución ya ha empezado, ¿eh? Desde hace no mucho tiempo, pero ya ha empezado. Y sí, yo creo que ya estamos en ese camino. Sí. Y además me gusta mucho la comparación lo metes en el grupo de Marlon Brando y James Dean. Eso me ha parecido muy acertado. No en mano, yo creo que tiene mejor filmografía que los dos actores. Obviamente que, James Dean es verdad que tiene muy poca, pero yo creo que Cage tiene mejor filmografía que Marlon Brando y me parece una comparación muy, 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 muy atinada. Bueno, hemos tenido a Tonio García, hemos disfrutado muchísimo, el hombre que más sabe de Nicolas Cage, no de España, sino del mundo, podríamos decir. Os animo a que veáis su increíble proyecto de la Nick Cagepedia, por el blog, Instagram, todas las que tiene, y todos os animo a que compréis las 100 primeras películas de Nicolas Cage, Tonio García, Paco Alcázar, Edith Astiberri. Si os gusta Nicolas Cage, seguramente el libro ya lo tengáis, si os interesa el cine, pero es que si no os gusta Nicolas Cage y siempre le habéis tenido manía y habéis aguantado hasta aquí, os recomiendo que lo compréis, porque estoy seguro que lo vais a ver con otros ojos y que va a ser un libro que dentro de unos años lo vais a volver a ver y lo vais a tener como oro en paño en vuestra librería de cine. Bueno, Torio, muchas gracias y enhorabuena por este trabajo y por este tiempo intentando desentrañar el misterio Cage. Muchas gracias a ti por invitarme y me lo he pasado muy bien. O sea, me encanta que la gente me invite a hablar de Nicolas Cage y ha sido un placer, ha sido un gran rato. Bueno, pues aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo programa.